Buenas tardes a todos. Ya estamos acá listos a comenzar una charla más de nuestro ciclo de conferencias que forman un tema central que es hacia una dramaturgia del actor. Les doy la bienvenida. Esto es un espacio que se realiza por expreso interés y cumpliendo el noble propósito de todo alma mater por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira, su departamento de extensión cultural y su grupo de educación continua, en paralelo con la Galería Colombian Art de Medellín. Vamos, como siempre, como ya es habitual, a dar unos minutos para que se conecten todas las personas que están siguiendo estos conversatorios en busca de una dramaturgia del actor. El primer conversatorio fue ¿por qué una dramaturgia del actor? Y ahí explicamos varias cosas que en la última conferencia de este ciclo de 5, que termina el próximo miércoles, lunes y miércoles a las 5 de la tarde, estamos preparando un nuevo ciclo con la investigadora y escritora Natalia Gómez Raigosa, un nuevo ciclo de entrevistas y con artistas, creadores, dramaturgos, críticos, actores, sobre estos mismos temas. Sobre el tema de la dramaturgia del actor, el teatro, el arte de la representación, los principios que los rigen. Gracias a todos los que están presentes. Como decíamos ahorita, esto es un proyecto de especial interés del Departamento de Extensión Cultural y del grupo del Portal de Educación Continua de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y se transmite por esta vía y por el portal y el grupo de amigos de la Galería Colombian Art de Medellín. Vamos a dar un par de minutos para que se conecten todos. Hoy quiero comenzar con algo sumamente especial. Pero demos un par de minutos para que lleguen los que andan un poco rezagados. Vuelvo a agradecerles a todos los que están presentes y a los que están participando en estos conversatorios, porque finalmente lo que se trata es de construir conocimiento entre todas las partes, transmitirlo, construirlo, compartirlo, cumpliendo el noble propósito de todo alma mater, en este caso de la Universidad Tecnológica de Pereira y de su Departamento de Extensión Cultural y del portal Educación Continua, en simultánea con la Galería Colombian Art de Medellín. Decía que hoy quiero empezar con algo sumamente especial. Ayer recibí una carta que para mí tiene dos significados sumamente especiales, como decía. Por una parte es una carta de un gran director, estudioso, investigador, director, maestro, del cual hemos hablado acá en todas las sesiones de trabajo, el señor Eugenio Barba. Y el segundo motivo que me llena de regocijo es que quien me envía esta carta, quien me la envía el día de ayer, es la actriz, directora, maestra, la señora Flora Lauten, fundadora y directora del Teatro Buen Día de Cuba, de La Habana. Quiero felicitar a todos los bailarines en su día y aprovechar esta carta, este envío que me hace Flora, de una carta de Eugenio Barba, para dar una enorme gratitud. Nuevamente, nunca me cansaré de agradecer a los maestros, a esas personas que
que lo dan todo. Yo hoy hablando con Natalia Gómez Raigosa en relación a un proyecto que estamos elaborando, yo le decía, cuando yo era joven, cuando yo era más o menos de tu edad, yo tuve una maestra, tuve maestros en general, tuve más de uno, pero Flora Lauten en especial, que está presente acá en este conversatorio para mi honor, que nos dio la oportunidad, porque eran jóvenes, nos dio la voz, nos dijo, creen, si ustedes son jóvenes, vengan, participen, creen, nos dio voz en el hecho de la creación teatral en un momento donde no era lo más usual dentro del movimiento teatral cubano. En virtud de eso doy siempre las gracias a los maestros que he tenido y los saludo. Quiero leerles esta carta. Si me sorprende algo de emoción en la lectura, podrán entender que es algo normal porque es una carta hermosa como la van a ver y sobre todo que me devolvió a los bellos días de la utopía del teatro y de lo que es el teatro para mí, cómo lo aprendí. Dice la carta, respuesta al amigo Gregorio Amicucci de Residui Teatro de Madrid, que me ha pedido un video de 3 minutos con un mensaje desde mi isla. ¿Cuáles son hoy las palabras necesarias? ¿Cuál es el rol del teatro? ¿A qué comunidad deseamos hablarle, darle coraje, sustentar? Y aquí viene la carta de Eugenio Barba. Olstebro, 27 de abril 2020. Querido Gregorio, en este momento no tengo ningún mensaje para enviar ni logro encontrar palabras de coraje. Es tiempo de quedarse en silencio y dejar que la gestación prepare el futuro que exigirá de toda nuestra imprudencia, como Federico García Lorca llamaba el grano de locura del poeta. Me pregunto si no es saludable para el teatro que la pandemia marchite las plantas incapaces de sobrevivir. No debemos olvidar la historia de los actores con su tenaz lucha contra los prejuicios, el poder, el desprecio, la peste y sobre todo la miseria. En Europa, los últimos 70 años sin guerras han creado hábitos extraños. Ha sido una época en la cual, por pura inercia y por compromisos políticos, el teatro oficial o considerado como artísticamente válido ha recibido la aprobación y subvenciones. Pero tú y yo pertenecemos a la cultura del tercer teatro, la de los grupos, la de los huérfanos en busca de antepasados, de desheredados que plantan raíces en el cielo. ¡Wow! No tenemos nada en común con las categorías y las realidades de los teatros oficiales o experimentales. Nos hemos habituado a mendigar, a fingir gratitud por las migajas recibidas y a creernos importantes para los otros. Sin embargo, sabemos bien que la verdadera y única fuerza del teatro es la salvaje necesidad de quien lo hace y su obstinación por no dejarse domesticar. Puede ser que la pandemia sea un regalo de los dioses y corresponda al trastorno que representó la fotografía para los pintores y el cine para los teatreros al comienzo del siglo XX, con el consiguiente descubrimiento de inimaginables funciones y expresiones artísticas. Puede ser que la pandemia sea el presagio de una vuelta a la humildad, a la esencia y a la potencialidad interior de nuestro oficio. Tengo una única certeza: el futuro del teatro no es la tecnología, lo es el encuentro de dos individuos heridos, solitarios y rebeldes. El abrazo de una energía activa y una energía receptiva. Nadie nos ha obligado a elegir el teatro. Nosotros, que nos sentimos urgidos de esta necesidad, debemos arremangarnos y arar el jardín que nadie puede quitarnos. Aquí crece el gusano que nos carcome por dentro, el hambre de conocimiento, los fantasmas que nos susurran en la oreja, el deseo de vivir con rigor la ficción de ser libre, la capacidad de encontrar personas que sean estimuladas por nuestro hacer, arar día tras día fuera de las categorías aceptadas y los criterios reconocidos,
incluso si el teatro que hacemos es el grito de una bestia castrada o el gorgoteo del agarrón. Un fuerte abrazo y buen trabajo, Eugenio. Gracias, Flora, por mandarme esta maravilla que, como decía ahorita, me remonta y me renueva las energías y las utopías y las cosas bellas en las que creí y en las que todavía creo cuando me refiero al teatro, y cuando me refiero al arte del actor, que finalmente es de lo que todo aquí en este ciclo de conferencias estamos hablando de hacia una dramaturgia del actor, y hemos hablado de estructura dramática, pero yo quiero que todo esto esté muy enfocado al actor, porque es desde la categoría y desde el punto de vista donde yo puedo acercarme a ustedes por mi práctica de años. Voy a agradecer de nuevo, a darles la bienvenida a los que ingresaron. Quiero agradecer a la Universidad Tecnológica de Pereira una vez más, al Departamento de Extensión Cultural y al Portal de Educación Continua, así como a la Galería Colombian Art de Medellín, por permitir y unirse a esta transmisión, a este noble propósito de construir conocimiento y de compartirlo. Hoy vamos a hablar sobre de un tema precioso, el protagonista y el antagonista. Y quiero introducirme en el tema del conversatorio, respondiendo una pregunta que en la pasada charla del lunes alguien me hizo y yo no pude ver mientras estaba al aire, y después mirando los comentarios y las preguntas, la vi. Y me parece excelente para empezar por esta pregunta. La pregunta era alrededor de la Guerra de los Tronos. Y me preguntaban, decía textualmente, cuando pensamos que alguno es el protagonista, pues se muere, ¿no? Yo les he de confesar que yo no he visto, salvo algunos capítulos dispersos, no me he visto completa la Guerra de los Tronos, pero me referiré a un par de cosas, porque en efecto el protagonista puede morir, y en segundo puede haber, como vamos a ver hoy, múltiples protagonistas. En el conversatorio sobre que tengo la carta de Eugenio que se me volvió a entrar acá. En la charla sobre la estructura dramática solamente vimos, y es importante aclarar esto, el modelo clásico y lineal de la arquitrama. Pero como habíamos comentado, no es esta la única estructura que se maneja en la construcción dramática, aunque es la base de todas las demás. Volvamos a definir la arquitrama. Es una historia construida alrededor de un protagonista activo que lucha por su deseo contra fuerzas externas, antagónicas, a través de un tiempo continuo, dentro de una realidad ficticia, coherente y casualmente relacionada, hasta un final cerrado de cambio absoluto e irreversible. Este es un modelo totalmente comprensible, porque es así como manejamos la trama de nuestra vida. Y es así como se han contado las historias, la mayor cantidad de historias desde el origen de los tiempos, como vimos en La Rama Dorada, que el señor Fraser cita, cómo contaban desde las tribus precientíficas hasta la actualidad, y la manera de narrar siempre ha seguido una estructura que fue la que vimos y que es la de la arquitrama, la de estructura clásica. Existe también la mini-trama y la antitrama. Vamos a mencionar algunas características de cada una de manera que podamos establecer diferencias entre ellas y un poco responder a esto de por qué aparecían más de un protagonista, que era la pregunta que me hacían, y por qué morían. Para eso voy a referirme a algunos tópicos para compararlas. Por ejemplo, finales abiertos versus finales cerrados. La arquitrama, los finales son cerrados.
Se responden todas las preguntas planteadas por la historia. Se satisfacen todas las emociones prometidas y evocadas desde el principio. Acuérdense, como decía Robert McKee, toda historia es una promesa. Desde el suceso original ya hay una promesa al espectador de cómo esas fuerzas se van a encontrar y a dónde se va a ir a dónde va a ir a parar esa historia. El espectador empieza a especular, es una promesa que se le hace. Y la arquitrama, que es donde estamos, son experiencias terminadas y cerradas. La mini trama, en relación a este tema de finales abiertos versus finales cerrados, en ocasiones se dejan abiertos los finales. La mayoría de las preguntas se responden, pero quedan un par de cosas que se dejan para que el espectador las complete. Otro ítem en el que me voy a referir en la comparación es conflicto externo versus conflicto interno. La arquitrama acentúa el conflicto externo del protagonista y también sufren de grandes conflictos internos. Destacan sus luchas en las relaciones personales con las instituciones sociales o con las fuerzas del mundo físico, volcán, terremotos. En la mini trama se destacan sobre todo los conflictos internos, las batallas que se producen dentro de los pensamientos y sentimientos, conscientes o no. Único protagonista versus protagonista múltiple. La arquitrama, o trama lineal o clásica, tiene un solo protagonista, un único protagonista. Una historia principal domina y presenta una dinámica de montaña rusa, es decir, como decíamos en la sesión pasada, que Aristóteles definía un todo, principio, medio y fin, pues en la trama lineal esto se desarrolla como una montaña rusa. Las cosas comienzan, llegan a un clima y descienden hasta un desenlace. En la mini trama vemos la presencia de tramas secundarias, cada una con su protagonista. Protagonista activo versus protagonista pasivo. En la arquitrama el protagonista único tiende a ser activo y dinámico. Y en la minitrama el protagonista tiende a ser reactivo y pasivo, no inerte. Ojo, no inerte. Y su lucha es contra fuerzas interiores. Tiempo lineal versus no lineal. La arquitrama maneja un tiempo lineal. Comienza en un momento determinado y se mueve de manera elíptica a lo largo de un tiempo continuo que termina en fecha posterior. La minitrama maneja un tiempo no lineal. Toda historia que rompa la continuidad temporal, ¿qué definimos por lineal? Toda historia que rompa la continuidad temporal hasta lograr que el público no ubique qué ocurre antes y qué ocurre después. Casualidad versus causalidad. En la arquitrama se acentúa cómo ocurren las cosas en el mundo, yo diría en el mundo de la apariencia, en el mundo en el que estamos acostumbrados de la linealidad, porque posiblemente dentro de este mismo mundo, y todas las novelas de Murakami son obras maestras en eso, existen una cantidad de mundos paralelos moviéndose que pueden ser la locura. Pero en esta trama clásica y lineal de la arquitrama se acentúan cómo ocurren las cosas en el mundo de la apariencia. Es decir, una causa produce un gran efecto que a su vez es causa de otro efecto y así una causalidad encadenada. El clima narrativo está dentro de esta reacción en cadena. Aquí voy a referirme a la antitrama porque ahorita la mencioné y quiero referirme a ella. No la puse en la comparación, pero ahora voy a decir algunas características de la antitrama o antiestructura y que tiene mucho que ver con lo que en la actualidad, con toda la tendencia que hablábamos un día que hay en la actualidad del teatro postdramático, donde persiguen una serie de cosas muy parecidas a esto que es la antitrama. Sustituye causalidad por casualidad. Se producen coaliciones aleatorias. Fragmentación de la fábula. Las acciones suceden sin motivación aparente. Acontecimientos que no tienen efecto posterior. Episodios divergentes. Finales abiertos
aparentemente inconexos de la existencia. Hay una película de Scorsese, una película bella de Scorsese, no muy comercial, pero existe la película y yo creo que se la pueden encontrar, que se llama Después de Hora, que es un ejemplo de antitrama. En este caso tiene un solo protagonista, de hecho es lo único que aparece en la película, lo demás son cosas fortuitas que le van pasando en una noche que es una locura. Si la pueden ver, se las recomiendo. Después de Hora, de Martin Scorsese, es una película que tiene años, no es una de las películas recientes. El otro aspecto de la pregunta que me hacían era en relación a la muerte del protagonista. Y antes de avanzar en el tema protagonista-antagonista, que es el de hoy, antes de seguir avanzando, quiero decir que en efecto, muchas veces el protagonista muere. Encuentra la muerte al final de su peligroso viaje. Y la muerte se convierte en un remanso de paz pretendido. Es la muerte final, su verdadera resurrección. Es el héroe que es mártir. Y no tengo que referirme de una manera abierta porque seguramente toda la cultura de Occidente está marcada por un mártir que murió y que hizo todo el camino del héroe, para referirnos en términos de dramaturgia, hizo todo el camino del héroe, tuvo una muerte y tuvo una resurrección. En el conversatorio pasado vimos que la estructura dramática es el ordenamiento eficaz de los sucesos y las peripecias en los que se ve envuelto el, la o los protagonistas. Antes de continuar, quiero poner algunos ejemplos de protagonistas múltiples y de minitramas para no dejar inconcluso el tema anterior que abrimos y porque son referencias que pueden tener y quizás puedan entender mucho más esto, aunque sinceramente no es complejo. En la arquitrama sobran los ejemplos. La mayoría de las historias, como les decía ahorita, son contadas en esta estructura. Los poetas dramáticos griegos, Edipo, Prometeo, Medea, el rey Lear, Galileo Galilei, Tiburón. Esos son ejemplos, Tiburón la película, esos son ejemplos de trama lineal, de arquitrama. Minitrama y protagonista múltiple, Sueño de una noche de verano. Rashomon, la película que les hablaba el otro día, esa alucinante película con uno de los actores más brillantes de la actuación contemporánea, que es Toshiro Mifune. Si la pueden ver, no se lo pierdan. Thelma y Lois, ahí hay dos protagonistas. Las brujas de Eastwick. Los 7 samuráis, también de Kurosawa, ahí son 7 protagonistas. El acorazado Potemkin de Eisenstein, una película que se puede remontar casi a los orígenes de uno de los clásicos del cine. Fuente Ovejuna, que al final cuando piden las culpas de quién mató al comendador, todo el pueblo dice Fuente Ovejuna, señor, asumiendo un rol de protagonista colectivo. Definamos protagonista. Protagonista podemos llamar al personaje principal de una obra de ficción. Puede ser humano o no. Ojo, esto es curioso porque desde Aristóteles, Don Comparato, Maquis, casi todos a la hora de ordenar una estructura dramática y ordenar una búsqueda y una investigación para construir un guión, un texto dramático, ponen la fábula en primer lugar y los protagonistas en segundo lugar. Y un poco uno como actor se cuestiona porque el actor es indispensable, como hemos visto en los conversatorios pasados. Sin embargo, a esto no los aclara. Puede haber un protagonista que sea un animal, que sea un monstruo, que sea un dibujo animado, es decir, no tiene que ser un actor. Y no tiene que ser humano. La etimología de la palabra es griega, como un montón de cosas en la vida y en el teatro. Por eso el gran Adriano, en las memorias de Adriano de Margarito y Cernar, siempre decía que había dirigido su imperio en latín, pero había vivido su vida y sus placeres en griego. Y protagonista hace
referencia al que actúa la primera parte o es el actor jefe. Ahora bien, el protagonista, según sus virtudes, métodos, fines y actuar ético, puede comportarse como antihéroe o antihéroe. A ambos, al héroe y al antihéroe, le suceden las mismas cosas, pero hay otros aspectos que marcan sustanciales diferencias entre uno y el otro. Definamos, antes de proseguir, estas semejanzas y estas diferencias que constituyen un punto que me parece importante, a donde quiero arribar. Semejanzas entre el héroe y el antihéroe. La armonía o el equilibrio más o menos establecido en su vida es destruido por un suceso exterior y producido por él mismo, como vimos en estructura dramática, versus la metamorfosis, donde Gregorio Samsa se despierta y ya está convertido en un cucarachón. Él no tiene nada que ver con esa decisión, con eso que ha sucedido. Y el rey Lear, que voluntariamente reparte su riqueza y su reino entre las tres hijas. Cuando comienza la fábula, es decir, a ambos, al héroe y al antihéroe, le sucede que cuando empieza la fábula hay algo, un suceso original, como vimos, que les rompe el equilibrio. Eso le sucede al héroe y al antihéroe. A partir de ahí tienen un objetivo claro, un deber, una curiosidad definida, un objeto de deseo que lo mueve a la acción. En ambos se da. Este deseo, como vimos ahorita, puede ser consciente, inconsciente o ambos. Quiere decir que muchas veces hay un deseo consciente y ese es el único que vemos en el protagonista. Pero muchas veces ese deseo consciente está escondiendo y por debajo de él subyacen deseos inconscientes que empiezan a hacer a un protagonista complejo, le empiezan a dar riqueza. Y normalmente manejan los dos, un conflicto externo y un conflicto interno, como hablé aquel día en el ejemplo que les puse del policía, que es un ejemplo sumamente simple, que lo podemos ver en cualquier película de acción, y es el policía borracho Clint Eastwood. El policía borracho que ya está un poco, que no cree un poco en nada, ya está un poco curtido, con la piel un poco curtida, aparece un caso y él se involucra de tal manera en ese caso porque lo quiere resolver, pero tiene un deseo que subyace, que es que él quiere al mismo tiempo volver a ganar su estabilidad humana, su razón de ser, su equilibrio, la admiración de los otros hacia él. Entonces esos son ya protagonistas que se empiezan a complejizar. Es decir, según sea el antihéroe o el héroe, o simple o complejo, porque en ambos casos el antihéroe también es un antihéroe, puede ser un antihéroe simple, totalmente, o un antihéroe con complejidades. Ambos se enfrentan a una fuerza antagónica que les ofrece cada vez más resistencia y obstáculo a su propósito. Esta fuerza antagónica puede ser de diversa índole: interiores, exteriores y sociales e institucionales. Es decir, las interiores son los conflictos con la propia inseguridad, con los propios temores, con los abandonos, con todo ese universo interior que uno carga. Los exteriores son con la esposa, con los hermanos, los hijos, los padres. Y las sociales y las institucionales son los protagonistas que no creen en nada, que ya se les acabó la credibilidad, como vamos a ver ahorita. Ambos tienen como característica una gran adaptabilidad a las nuevas circunstancias, porque ambos van incluso descubriendo cosas que no intuían que tenían, y las mismas circunstancias, gracias al antagonista, que ahorita veremos, y todas las trabas que le va poniendo el antagonista, ellos empiezan a descubrir ambos, héroe y antihéroe, potencias que ni ellos mismos sabían que tenían. Ambos tienen una gran voluntad para mantenerse fiel a la causa que acometen. Tienen una gran capacidad de transformación y de cambio, donde descubren, lo que les decía ahorita, cualidades que ellos mismos no se imaginaban que tenían. Y poseen una inteligencia, fuerza o intuición superior. Hay las diferencias entre el héroe y el antihéroe.
El héroe posee una serie de valores que lo hacen ser éticamente correcto en su actuar. Cuando tiene que actuar mal, lo hace en contra de su voluntad, pero prioriza el mal menor o, lo que es casi lo mismo, el bien mayor. Su actuar genera confianza, simpatía y empatía. Confía en los valores de la sociedad y cree en sus estructuras, por eso se apega a métodos correctos. El antihéroe carece de las características de virtud del héroe. Quizás crea en los valores de la sociedad, pero ha dejado de confiar en las instituciones de la sociedad y por eso no procesa a la fuerza antagónica a través de esos sistemas. Utiliza métodos más violentos, extraños y o sangrientos. El antihéroe puede ser asocial, enajenado, cruel, desagradable, pasivo. El héroe también, ¿no? Y aquí puede tener intenciones malvadas o crueles porque simplemente así es su naturaleza, sin excusa. Vive por la guía de su propia brújula moral, esforzándose para definir y construir sus propios valores opuestos a aquellos reconocidos por la sociedad en la que vive. Cambia a través del tiempo, ya sea tendiendo al castigo, el éxito no heroico o la redención, como es el caso del héroe. Su actuar genera antipatía, inquietud y desconfianza. Otra cosa que los asemeja es que el protagonista, héroe o antihéroe, por virtudes de la estructura dramática, atraviesa varios procesos: la disolución, la trascendencia y la transmutación. Ambos pasan esto. Y ahora quiero entrar, ya que vimos a los protagonistas, porque quiero referirme, antes de pasar al antagonista, en el héroe, en el protagonista cuando es héroe. Me quiero referir específicamente al héroe. Porque desde que somos niños, aún después de mayores, ante determinadas circunstancias que ponen en peligro nuestra identidad, o lo que consideramos nuestra identidad, puede ser también el ego falso, clamamos interiormente por la presencia de una fuerza heroica, superior, que restaure las seguridades perdidas. Por esta razón es la que me quiero referir a la figura del héroe con mayor interés, porque es este quien realiza un tránsito por la vida que se asemeja con pequeñas variantes al de todos nosotros, al de todos los humanos. El héroe es una figura mítica y, como amplía Joseph Campbell en un libro que no me cansaré de recomendárselos, El héroe de las mil caras, dice Campbell: los símbolos de la mitología no pueden encargarse, fabricarse o suprimirse. Son productos espontáneos de la psiquis y cada uno lleva dentro de sí mismo intacta la fuerza germinal de su fuente. En el tránsito del héroe, en su viaje, encontramos todavía los eternos peligros, las quimeras, las pruebas, los ayudantes secretos, las figuras instructoras, y en sus formas podemos ver reflejados no solo el cuadro de nuestro presente caso, sino también la clave de lo que debemos hacer para salvarnos. Para abordar la figura del héroe y del antagonista, hay que introducirse en el lenguaje de los símbolos, porque la acción de ambos representa la lucha dialéctica que existe entre todos los pares de opuestos, que finalmente terminan siendo las dos caras de la misma moneda y que trae como resultado el fortalecimiento de ambos. Creo que había un poeta, no me acuerdo si era Machado, no me acuerdo, que decía: busca a tu complementario que marcha contigo y suele ser tu contrario. Una cosa bellísima, que tiene que ver con la dialéctica de los opuestos. Muchas veces desvalorizamos al que nos ofrece alguna resistencia o a algo que nos ofrece alguna resistencia, pero nos vamos a dar cuenta aquí que justamente podemos vivenciar, podemos conocer, podemos percatarnos de los verdaderos valores del héroe en la medida, y esto para los actores es sumamente válido, podemos resaltar las virtudes del héroe en la medida que el antagonista sea sumamente fuerte y poderoso. Es decir, es una relación que marca un antagonista débil no hará nunca que un protagonista brille. No tiene que inventar nuevas estrategias, no tiene oposición
que lo lleve a encontrar de verdad las potencias renovadas. Hagamos un recuento. El héroe vive una vida relativamente equilibrada y sucede un gran suceso original que crea un abismo enorme entre su actuar y la respuesta que él espera. Él hace una acción y le respondieron con algo que él no pensaba y ahí se crea un abismo enorme. Esto lo desestabiliza y a partir de este llamado a la aventura, llama Campbell, aparece en él un gran deseo que se convierte en su objetivo central, en la columna vertebral de su búsqueda. Para los actores, bueno, los escritores y los directores, por supuesto, para los actores, objetivo, súper objetivo. El próximo paso es introducirse en el mundo de las tinieblas. Después que el héroe se le desequilibró la vida y llega al abismo, solo le queda una, no hay retroceso posible. Tiene que entrar a la noche negra, a la noche oscura, al mundo de las tinieblas, que aparece representado, y se van a dar cuenta, desde los cuentos infantiles, como hablamos siempre, hasta los orígenes, hasta los cuentos originales, lo han visto como bosque profundo, lagos llenos de peligro, el vientre de una ballena, la cárcel, en el caso de Edmundo Dantes, que nunca me canso de citar. Pero antes de que ocurra este paso, es decir, antes de que el héroe se entre en su viaje en el mundo de las tinieblas, en el mundo de la incertidumbre, el héroe va a recibir ayudas y auxilios de algunos agentes secretos, sobrenaturales o de apariencia extraña y hasta cierto punto desagradable, que no obstante él no ha de temer, porque el héroe supera a las parejas antagónicas en lucha, la de ser y no ser, vida y muerte, belleza y fealdad, bien y mal, no. Es muy común en todos los cuentos que cuando el héroe va a salir se encuentra siempre a una viejita que va de apariencia malvada, o a un viejo pestífero, o a un alguien sin dientes, o a un monstruo que lo asusta y que le da un poco de miedo. Pero el héroe, como ya en el estado, después de estar en el abismo, ya no contempla la dualidad entre feo y bonito, bien y mal, pues se acerca y recibe lo que le da ese aliado, que va a ser un amuleto, que va a ser una razón, que va a ser un credo, que va a ser una piedra. En los cuentos lo han visto manifestado en miles de cosas distintas. Le da ese poder para que él vaya al siguiente paso. Por ejemplo, como les decía, cuando Edmundo Dantes, que todavía no es el conde de Montecristo, llega a la cárcel, pues allá hay un viejo que lleva no sé cuántos años preso, igual que él, y que él se escapa, y que él va y lo ayuda, y por lo menos le da compañía y lo auxilia. Y el Señor es el que le da un mapa y le dice: aquí hay un tesoro escondido. Y además, cuando el Señor se muere, ese mundo antes el que utiliza la apariencia, finge ser el Señor muerto para que lo tiren al mar y se escapa. Pero porque él no tuvo temor como héroe de acercarse a lo de apariencia sospechosa. Ese amuleto puede ser el perdón. Hay una historia preciosa de Los Miserables, y es cuando Jean Valjean, después que ha salido, como casi todos conocen, pero me voy a referir a este pasaje, ha salido de la cárcel después que ha robado unas manzanas porque su hermanita no tiene que comer, es decir, una cosa terrible. Sale de la cárcel después de muchos años, un padre, un sacerdote lo lleva a su casa, le da de comer, le pone sábanas limpias, le da todos los honores, le ofrece todos los honores, y Jean Valjean por la noche se levanta y se roba todos los candelabros, todo lo que había de plata. Y más adelante lo sorprende la policía y lo trae, y él dice: esto me lo regaló este señor. Y la policía lo trae y le preguntan: ¿es cierto que usted le regaló todas estas cosas a Jean Valjean? Y el sacerdote le dice: sí, mijo, y además te faltó esto, y le trae otra. Ese perdón crea una transformación en Jean Valjean. Cambia,
lo hace otro hombre a partir de ese momento. Por eso, entre estos sombreritos puede ser un credo, una verdad. En fin, lo han visto en miles de formas diferentes. Recordemos que es un universo que opera en lo práctico mediante su simbología. Estamos en el mundo de los símbolos. Y que el viaje exterior no es más que el reflejo del viaje que hacemos todos a través de nosotros. Eso es importantísimo en el héroe y en los actores y en el sí mágico de Stanislavski. Se empata con todo esto en el plano técnico para los actores. El viaje que hace el héroe es exterior, cuando recorre la estructura dramática visible, pero es interior. Los bosques, el mundo de las tinieblas, todo eso lo tenemos por dentro. Las grandes aguas que tenemos que cruzar quizás son nuestros miedos, nuestros temores. Los psicoanalistas, los psiquiatras, los brujos pueden hablar con mucha solvencia sobre este tema de los símbolos y de cómo todo ese camino del héroe finalmente es externo. Y esto lo ven en cualquier película, pero es un viaje hacia el interior. También es un viaje hacia el interior. Los psicoanalistas, como les decía, los psiquiatras, pueden hablar con solvencia de esto. Hay una película muy bella de Tarkovsky que se llama Solaris, y es que ingresan a una tripulación de científicos por dentro de las venas del ser humano, y ahí hacen todo el viaje del héroe, lo hacen por dentro de las venas del circuito sanguíneo de un ser humano. Una película extraordinaria porque Tarkovsky era un hombre que sabía algunas cosas. El héroe llega al umbral, ¿no? Ya vimos que hubo un abismo, un hecho inicial que creó un abismo. Él salió y se encontró con mi hijo, antes de irte ten esto, porque lo que te espera es, como dicen en Colombia, es una cosa bellísima, tenaz. Él llega y llega al umbral. Y en el umbral están los custodios y los guardianes del umbral vetándole la entrada porque ahí no puede entrar cualquiera, eso es un sitio protegido. Pero el héroe tiene que entrar a como dé lugar, si no el viaje no continúa y no hay obra. Él tiene que encontrar la estrategia, porque el héroe tiene una intuición, como veíamos ahorita en una de sus cualidades, tiene una capacidad de adaptación, tiene una intuición, una inteligencia superior. Entonces él de alguna manera entra, o por la frontalidad de una lucha, o porque encuentra la estrategia de penetrar. Así relata Campbell este primer umbral. El héroe avanza hasta que llega al guardián de la entrada de la zona de fuerza magnificada. Esto me acuerda a otra película, hablando ahorita de Tarkovsky, de Stalker. En Stalker siempre hay una zona que es un misterio a donde los personajes, si llegan ahí, sufren transformaciones. Pues es un espacio místico. Acuérdense que esto es un espacio simbólico, que la estructura es un ordenamiento simbólico del caos. El héroe avanza, les decía, hasta que llega, decía Campbell, hasta que llega al guardián de la entrada de la zona de fuerza magnificada. Detrás de ellos está la oscuridad, lo desconocido y el peligro. La aventura es siempre y en todas partes un pasar más allá del velo de lo conocido a lo desconocido. Pero el peligro desaparece para aquel que es capaz y valeroso, para el héroe. Ninguna prueba es tal que el protagonista no pueda vencerla. Esto, una vez viajando con el Teatro Buendía, íbamos a una de las giras, no me acuerdo si era Australia, íbamos a una de las giras, y al lado en el avión mío se me sentó un muchachito ciego y con una discapacidad enorme, y el padre estaba sentado en la otra fila, y empezamos a conversar, y yo le dije, bueno, ¿y él? ¿Qué pasa con él? Y el padre le dio la palabra y le dijo al hijo, cuéntale a él, cuéntale al amigo cubano lo que tú piensas. Y el peladito me dijo una cosa en aquellos años, estoy hablando hace casi 25, 30 años atrás, me dijo, Dios no le pone pruebas a una persona que no pueda solucionar. Si te puso la prueba es porque adentro tú tienes la capacidad de solucionarla. Al héroe le pasa lo mismo. No hay una prueba que el protagonista no pueda vencer.
aunque desconozca su capacidad e incluso lo niegue en un momento determinado, porque a veces el protagonista se niega al primer llamado a la aventura, dice que no y que no, pero eso lo único que hace es retrasar y complicar las cosas y crear daños colaterales, como el de Hamlet a Ofelia. Es un daño colateral. La fuerza adecuada, como decíamos, aparece cuando se requiere. Y este es otro de los caminos internos del héroe, el autoconocimiento. Él se autodescubre siempre ante cada circunstancia de dificultad. Cuando traspasa este umbral, ha ganado un antagonista para lo que le queda de trama, para lo que le queda de fábula. Ha ganado un antagonista que no se va a quedar con los brazos cruzados ante esa primera derrota y lo perseguirá como una sombra al héroe, haciéndole cada vez más difícil el camino. Aquí volvemos a Los Miserables, y el inspector Jouvet toda la vida persiguió a Jean Valjean como una sombra rabiosa, como un perro rabioso lleno de odio. Toda la vida persiguió a Jean Valjean, porque a partir de que el héroe entra y vence en el umbral al guardián, se crea un antagonista para siempre. Esa pelea está casada para siempre. En el viaje simbólico e interior, este antagonista pone a prueba nuestras propias limitaciones. Como les decía ahorita, el viaje es exterior, pero también es interior. Como toda analogía, y hablando de analogías, al final me voy a referir a la analogía como un método de creación y como un método de aproximación a determinadas cosas de la creación escénica. Ha comenzado la instancia de las pruebas. Justo aquí, el héroe, comienzan las pruebas. Y estas, cada vez, como vimos lo que eran escenas y escenas y escenas, cada vez se van a complicar más y a demandar de él mayores capacidades, mayor valentía, mayor rigor, mayores decisiones más importantes. Ha comenzado la instancia de las pruebas que le va poniendo al antagonista, bien en primera persona o a través de múltiples disfraces. Muchas veces las fuerzas antagónicas, a veces le pasa como al antagonista múltiple o el antagonista o el antagonista. A veces es él en primera persona el que todo el tiempo se enfrenta, pero a veces, y ahí está el Fausto de Goethe, como Mefistófeles adopta una cantidad de disfraces diferentes para confundir a Fausto, para llevarlo al punto donde él quiere. Entonces, también el antagonista a veces adquiere diferentes personalidades. Dice Campbell, el héroe debe hacer a un lado el orgullo, la virtud y someterse a lo absolutamente intolerable. Y entonces descubre que él y su opuesto no son diferentes especies, sino una sola carne. Wow, ese es el momento donde el héroe descubre dentro de él, efectivamente, como dice bellísimamente Campbell, que él y el antagonista son lo mismo, que están hechos de lo mismo. Y por eso yo vuelvo a insistir en algo que dije ahorita en relación incluso a esta vida, llamémosle, para no entrar en realidades o no realidades, a esta vida que estamos compartiendo ahora, que muchas veces los antagonistas son maravillosos, porque nos hacen, de momento los detestamos, de momento queremos que desaparezcan, pero a veces son los que casi siempre son los que nos hacen plantearnos nuevas estrategias, plantearnos. De hecho, todo esto de la situación que estamos viviendo con el virus ha sido eso. Cuántas maneras nuevas, todos puestos en el rol del héroe, cuántas estrategias nuevas no hemos tenido que encontrar frente a ese antagonista que nos rompió el equilibrio y que nos creó un abismo y que nos ha puesto pruebas. Entonces, este es un valor grande al antagonista. De hecho, muchos actores siempre prefieren trabajar con el antagonista y no con el protagonista.
Estas pruebas que le pone el antagonista y que sostienen, porque ya no se la ponen, ya se casan la pelea el protagonista y el antagonista, y eso desde que arranca hasta que llegue a la crisis crimen y ya se enfrenten de verdad a el gran cara a cara. Estas pruebas ofrecerán una alternancia de pérdidas parciales, victorias preliminares y éxtasis pasajeros. Es lo que pasa en una escena. El protagonista ganó esta instancia, se relaja un poquito, ¡wow! Vuelve a aparecer otra cosa que lo mueve, y ya cuando cree que ganó algo o que está vuelve a complicarse la historia. Reflejos momentáneos de la tierra maravillosa y prometida que el héroe vislumbra, lo que permite que sus fuerzas y su voluntad se renueven y se fortalezcan para enfrentar nuevas complejidades. El héroe siempre tiene una visión, siempre ve más allá, está en el aquí y ahora, porque tiene que resolver contingencias del aquí y ahora. El héroe dramático nunca se mueve ni en el pasado ni en el futuro, se mueve siempre en el presente, es un guerrero. Y el guerrero siempre está aquí ahora porque las luchas son presentes, en tiempo presente. Todo esto, como les decía, llega al clímax, a la escena de la crisis, donde ya se encuentran cara a cara el antagonista y el protagonista, en su ferocidad máxima. En esta lucha, finalmente, las fuerzas antagónicas son derrotadas, desplazadas, controladas, y el héroe retorna de manera triunfal a un mundo totalmente restaurado. Es el retorno del héroe, el eterno retorno. Está en todo. Acuérdense que detrás de esto acechan los mitos, que estamos moviéndonos en el mundo simbólico, en la estructura dramática, los protagonistas, los héroes, los sucesos. Todo eso opera en el mundo simbólico, por eso supera lo mismo para el exterior y para el interior. El héroe retorna de manera triunfal a un mundo totalmente restaurado, renovado, donde contrae, y esto verán que lo han visto 1000 veces, nupcias místicas con la diosa. Ahí está el despertar de la bella durmiente con el beso. Ahí están cuántas telenovelas, películas, no terminan con una gran boda, pues todo esto es simbólico. Todo esto es así desde el origen de los tiempos, porque ahí es donde se encuentra el héroe con la diosa original. O, respondiendo a la pregunta, volviendo a la respuesta de la pregunta con la que empezamos el conversatorio, muere en la contienda. El héroe muere en la contienda y regresa como un mártir, que será resucitado en la memoria de todos los que lo conocieron. Para ir un poco cerrando este conversatorio y si tienen alguna pregunta, pues enfrascarnos en ellas, me gustaría leerles el siguiente texto, que por una parte evidencia cómo los mitos nos circundan en la modernidad, lo que hablábamos ahorita, siempre, y al mismo tiempo van a servir para ilustrar una metodología con la que se ha abordado la creación escénica más de una vez, el método de las analogías. Método utilizado, como vimos en nuestra primera charla, por Santiago García y Patricia Ariza en el Teatro La Candelaria, y que nosotros en el Teatro Buen Día, bajo la guía de Flora Lauten, utilizamos para crear la mayoría de los espectáculos, y que nos permitía profundizar en contextos referenciales con mucha mayor amplitud. Es un texto también de Joseph Campbell, y como les decía, el primero de los textos nos va a poner en relación a cuán modernos y cuán actuales son, cómo la vida de todos en la aparente modernidad está también sustentada por mitos que se mueven, que acechan, que se mueven de una manera invisible y visible, y a veces no los vemos. Dice: Freud, Jung y sus seguidores
han demostrado irrefutablemente que la lógica, los héroes y las hazañas del mito sobreviven en los tiempos modernos. Como se carece de una mitología general efectiva, cada uno de nosotros tiene su panteón de sueños, privado, inadvertido, rudimentario, pero que obra en secreto. La última encarnación de Edipo, el continuado idilio, por favor, disculpen, es que me estaba entrando un... Porque son indispensables para... No me perdí. Aquí estoy. Como se carece de una mitología general efectiva, cada uno de nosotros tiene su panteón de sueños privado, inadvertido, rudimentario, pero que obra en secreto. La última encarnación de Edipo, el continuado idilio de la Bella y la Bestia, estaban esta tarde en la esquina de la calle 42 con la Quinta Avenida, esperando que cambiaran las luces del tránsito. Y el segundo texto que hablaba y que ha servido no solo a estos creadores, no solo a Santiago y a Patricia, a los actores de La Candelaria, al grupo La Candelaria y al Teatro Buen Día con Flora Lauto en Cuba, sino que ha sido la manera de crear de muchos creadores, sobre todo en esta parte de Latinoamérica, gracias a, como hablamos en el primer conversatorio de la dramaturgia del actor, a las investigaciones teóricas y prácticas de Santiago García con La Candelaria y de Enrique Buenaventura con el Teatro Experimental de Cali. Soñé, escribió un joven norteamericano al autor de una publicación periodística asociada, que estaba reparando nuestro tejado. De pronto oí la voz de mi padre que me llamaba desde abajo. Me volví repentinamente para oírlo mejor y al hacerlo el martillo se me cayó de las manos. Resbaló por el tejado en declive y desapareció por el borde. Oí un golpe fuerte como el de un cuerpo que cae. Terriblemente asustado bajé por la escalera. En el suelo estaba mi padre muerto, con la cabeza ensangrentada. Desesperado, sollozante, empecé a llamar a mi madre. Ella salió de la casa y me abrazó. No te preocupes, hijo, fue un accidente. Tú cuidarás de mí ahora que él no existe. Cuando me besaba, desperté. Edipo. Esa es una analogía sensacional de Edipo. Muchas gracias. Si tienen alguna, claro, vea como dice Diana, el sino de Edipo, que mientras más huye de su destino se acerca a él, así mismo ese es el recorrido del héroe. Finalmente el héroe se va, aparentemente se va alejando, pero siempre lo que hace es retornar, el eterno retorno, retorna a él. Lo mismo para destruirse, lo que en el caso de Edipo es una manera de completarse. Es una manera de unirse a la culpa de todo, de expiar todo. Si tienen alguna pregunta, no voy a dudar en responderles. Si no tienen ninguna, nos vemos el próximo lunes, donde vamos a hablar. El conversatorio será sobre lo mismo, porque al final todo es una acumulación sensible, como diría Miguel Rubio y Teresa Rally del grupo Yuyashkani del Perú. Una acumulación, todo es una acumulación sensible que estamos haciendo. Entonces el tema del próximo lunes será acción y reacción, pero todo tiene que ver con la estructura dramática, tiene que ver con el actor, porque la acción es el alimento, el sustento, la célula original de la estructura dramática. Antes de ser una escena se compone de acciones y para el actor. Y como decía, ya para terminar, como decía Lao Tse, el gran camino empieza por el primer paso. Y primero fue el verbo. Fíjense en cuántas distintas tradiciones del pensamiento está la acción contenida. Pero de todo eso vamos a hablar el próximo lunes. Les doy las gracias nuevamente. Gracias por estar y ayudar a hacernos preguntas, a construir conocimientos. Gracias al Departamento de Extensión Cultural, al portal Educación Continua y a la Galería Colombian Art de Medellín por los primeros de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Gracias por estos espacios y gracias a ustedes por estar. Nos vemos.